¿Quién sabe sobre este muchacho Carlos Daniel? Aquí está en la reunión, doctor. ¿Estás ahí con teléfono? Carlos Daniel. Ah, sí, ahí estás. Va. ¿Estás? ¿Cómo te está yendo, Daniel? Con tu horario ahí. Ah, sí, ahí estás. Bueno. Ok. Sí. Bueno, o sea que por lo menos estás haciendo el intento de estar en la clase. Va. Bueno, entonces, hoy vamos. Sí, ¿cómo te está yendo? ¿Estás logrando? Yo veo que estás tratando de conectarte ahí en la medida de lo posible. ¿Cómo estás con respecto a estar cubriendo el material? No, todo bien, doctor. Prácticamente ya me puse al día con las clases, solo me falta el día de ayer, hacer el resumen y ver la clase así detalladamente, pero de ahí en más, todo bien. Bueno, ok. La verdad que como llevé neuro con usted, se facilita bastante el contenido por relación, ¿no? Yo sé que este es material, ya dijimos, este es material viejo. Bueno, es el de hoy no, pero, o sea, en la idea de que, acordate que el compromiso que hiciste conmigo era ese, pues, de mantenerte al día. Si no, ni vos ni yo estamos haciendo nada útil. No, sí, claro, ese es el propósito. Vaya. Bueno, entonces vamos a empezar a hablar, porque esto es uno de esos temas que llevan más de un capítulo, sobre el sistema visual. En la clase de neuroanatomía, hablamos de hecho casi de la última parte del sistema visual, o sea, de los componentes corticales de la visión. Pero tenemos que tomar en cuenta dos cosas. Primero, que considerando que en términos de importancia relativa, por lo menos, tu sistema visual es el sistema sensitivo más importante que tenés, o sea, la principal fuente de información entrante a la corteza sobre tu entorno. Y que, bueno, eso es una cuestión obviamente bien subjetiva, pero que hay quien te dice que entre el 70 y el 80% de la percepción del entorno es llevada por medios visuales. Y míralo y en realidad si lo vieras desde algún punto, claro, de asignar un porcentaje es una cosa arbitraria, pero de todos los sentidos externos, el que más te afecta la pérdida sería la pérdida visual. O para ese efecto, no solo perderlo, imagínate que estuviéramos teniendo esta clase y que por razones técnicas la clase no fuera en video, no fuera una reunión, sino que fuera alguna especie de podcast, o que estuviéramos teniendo la clase solo en audio. Te das cuenta que perderíamos un montón, ¿vale? Okay. 1. 2. Aquí entramos en un concepto en términos de cómputo en que de todos los sistemas el que tiene que manejar más procesamiento es el procesamiento de imágenes, ¿ok? Ya es sabido por todos que aquí tenemos un concepto, vamos a aplicar un concepto de computador, que es el concepto de ancho de banda. ¿Okay? Yo necesito, si tengo que mover un montón de datos y procesar un montón de datos, meter la capacidad de cómputo para procesar todo esto y la capacidad para mover un torrente de datos de un lado a otro. ¿Cabal? ¿Ok? Y si te das cuenta en términos, si vamos a aplicar la analogía de las computadoras, es donde más desarrollo hay que hacer. Mira, por ejemplo, para procesar imágenes, en el sentido de generación de imágenes. Es lo opuesto, pero se aplica. Mira, por ejemplo, todo el mundo está entendido con un concepto de las tarjetas gráficas, ¿va? ¿Cómo es? El nuevo bien supercodiciado en esta época.
Si sos de los que se meten a videojuegos, sabes que ahorita las tarjetas gráficas están escasas y que la gente se agarra por ellas, ¿va? Y 2, mira lo que sucede cuando querés procesar visión artificialmente, o sea, de todas las cosas que puede hacer tu computadora promedio. Fíjate, por ejemplo, el procesamiento de audio es razonablemente simple en comparación y ya es una cuestión más o menos madura. O sea, yo ya puedo dictarle a la computadora o al teléfono y razonablemente está bien procesado, ¿va? A ver, si yo le pregunto alguna babosada a Alexa o a Siri o a cualquiera de esas cosas, normalmente funciona bien, pero el procesamiento visual es muy malo todavía. Si te das cuenta, todavía no puedes confiablemente agarrar un teléfono, apuntar la cámara a algo y preguntarle al teléfono qué es lo que ves en la cámara. Los resultados generalmente tienden a ser de mediocres a ridículos. Entonces implica que estás haciendo un montón de trabajo con esa información. Y por la misma razón, como es un montón de trabajo, un montón de datos, vos querés empezar el procesamiento visual desde la primera etapa. Nuevamente caemos al asunto de que el análisis de la imagen va a empezar a nivel del globo ocular, o sea, de la retina, para ser correcto. Y aquí consideramos que la retina es parte del sistema nervioso central, tanto filogenéticamente como desde el punto de vista estructural es una extensión del sistema. ¿Por qué? Porque si yo solo mando un torrente de datos crudos a la corteza, en particular de corte visual, número 1, tendría que tener el espacio para meter un nervio óptico del grueso de un tronco, ¿eh? Y 2, el espacio en la corteza para hacer todo el trabajo de filtrar, procesar, descartar y hacer todo eso, y hacer toda esa clase de manipulación de la información visual, y no hay corteza donde quepa, a menos que querrás tener un lóbulo occipital del tamaño de una sandía. Entonces, vamos a empezar viendo primero el ojo, ¿ok? O sea, dejemos con ver la parte óptica del asunto. O sea, se supone que vos tenés 2 globos oculares y vamos a asumir un par de cosas. Que desde el punto de vista óptico, o sea, desde el punto de vista de cámaras, ¿vale? Poder reducir el ojo a una de estas. Estas no las has visto, no las conoces. ¿De qué años son, doctor? Este es de 1941. Funciona perfectamente. ¿Oí? Obviamente no tienen nada electrónico, ¿va? Es puramente resorte. Y todo. Fíjate que esta es interesante. Era de la abuela de mi novia, ahí en Cuba. ¿Entendés? En Cuba, donde hay tantas cosas viejas, en donde el tiempo se detuvo, digo yo. Entonces esta estaba tirada en el armario, le digo, y en una de esas estábamos botando cosas, ¿va? Y le digo, ¿y esa cosa qué es? No, me dice, eso creo que era una cámara. Se enseña, toda pegada, por supuesto, después de décadas de estar ahí. Le digo, enseña, a ver, ¿será que tiene arreglo? Y me dice, ¿para qué quieres repararla? Mira, todavía funciona. Entonces la desarmé, la reparé, funciona perfectamente. Todavía fabrican películas para esto, que me creerías. Especializado, un par de suministradores especializados que todavía la tienen, pero esto es la cámara más simple, ¿ok? Es Kodak, una Brownie, y esta es descendiente de la primera cámara práctica, que es la Brownie de 1903, lo único que con un visor. Vos ves que acá hay un segundo lente, un espejo, y vos enfocás para abajo, así. Súper simple, ¿verdad? A ver. Por ahí. ¿Ya? Entonces, podríamos considerar que el ojo constituye un modelo así simple de cámara. ¿Ok? Más pequeño, y tiene, si vos me dices el globo ocular, o sea, la distancia entre la superficie corneal y la retina son aproximadamente unos 2.5 centímetros. En esos 2.5 centímetros vos vas a tener un sistema que equivale
a una lente. Entonces vamos a hablar en ese sentido. Se supone que, cosas obvias, rayos de luz entran a través de los medios transparentes y tienen que enfocarse y converger, obviamente, en lo que llamamos el plano focal del ojo, que corresponde a la retina, que corresponde a la superficie retinal. Para efectos de simplificación, vamos a considerar que todos los medios del ojo, o sea, córnea, humor acuoso, cristalino y vítreo, se pueden, la capacidad de modificar la luz o de desviar la luz se puede considerar como la suma de sus diferentes potencias ópticas. Ok, tenés cualquier lente, ¿vale? O una lupa, y tiene una potencia óptica, o sea, la capacidad de converger o diverger la luz. Y esa potencia la vamos a expresar en términos de dioptrías. Una lente de una dioptría tiene una distancia focal de 1 metro, para todo efecto práctico, ¿ok? Una lente de 2 dioptrías reduce la distancia focal a 50 centímetros y así sucesivamente. Me hablan, en este caso, y puede ser, por supuesto, dioptrías positivas o negativas, dependiendo de que si es divergente o convergente la dirección de los rayos de luz cuando se refractan por la lente. Aquí vamos a hablar que todo el sistema trabaja obviamente con dioptrías positivas, porque querés acortar la distancia focal. Entonces, la potencia de un lente no solo depende de la curvatura, depende del material de que está hecho. ¿Okay? Entonces, porque cada material, y creo que esto no sé si lo cubren en biofísica, ya no me acuerdo. Cada material específico tiene lo que se llama un índice de refracción, tomando como unidad, como 1.0, el aire, y de ahí, mientras más denso es el material ópticamente, más desvía la luz. Entonces, cada material, vamos a poner ya el compartidor de pantallas, cada material tiene como decíamos, su índice de refracción, y aquí tenemos, está compartida la imagen, ¿va? Sí, doctor. Sí. Ok. Entonces, espera, ¿qué hice? Espera. Momento, corrí la página a la página equivocada. ¿Por qué? No sé. Espérate. Perdón por lo hecho. No sé qué estaba haciendo acá. A la ilustración donde estaba. Aquí, vamos. Ahora sí voy. Ahí. Si vos ves de ahí abajo en los números, dice aire 1, córnea 1.38. Esos son los diferentes índices de refracción. 1.33, cristalino 1.4, humor vítreo 1.34. Y la idea acá es que tenés un objeto y la imagen del objeto va a quedar, una vez que pase por el sistema óptico, necesariamente enfocada o proyectada exactamente sobre el plano de la retina. Si tu imagen no quedara proyectada exactamente en ese plano, obviamente va a estar fuera de foco. Ahora, si nosotros sumamos las diferentes potencias de refracción de todos los medios del ojo, nos va a ser el equivalente de poner una lente de 59 dioptrías. O sea, es lo mismo que si yo tuviera acá y simplifico esto de esta manera. Espérame. Quito todo esto y tengo la misma cuestión, el objeto, y aquí tuviera una lente de 59 dioptrías. Y omito todo lo demás, pues. Omito todo lo demás. O sea, que aquí pudiera haber aire en todo esto y sencillamente poner una lente positiva potente, que es exactamente lo que pasa con esta cámara. O sea, te decía, este es el medio más sencillo. Y aquí lo que tenés es un solo lentecito que proyecta sobre el plano donde está la película.
Si el lente no está correctamente ajustado, obviamente todas sus imágenes salen desenfocadas. Ahora, esto me implica que, si bien es cierto que yo estoy utilizando esta analogía para hablar del enfoque, realmente la cosa es un poquito más compleja, porque no todas las partes del sistema tienen la misma potencia. La mayor parte de la potencia de refracción del ojo está en la córnea, o sea, en la superficie anterior de la córnea, que es curva, y equivale aproximadamente a más 20 dioptrías. Los dos otros medios, o sea, cada superficie constituye un refractor. Una de estas, el humor acuoso, el vítreo, todos ellos me suman un porcentaje para llegar a las 59. Y el cristalino, o sea, la lente propia del ojo, realmente tiene una potencia que va a variar entre más 14 a más 20 dioptrías. Ahora, lo importante de ese cristalino es precisamente que su potencia puede ser variable, o sea, yo lo puedo utilizar como un mecanismo de enfoque. Ahí es donde está la diferencia con esto o con la camarita que tenés que tenés ahí sobre tu laptop o sobre tu teléfono, que estas son una cámara de enfoque fijo, ¿va? El lente tiene una distancia focal fija y mínima. Quiere decir que si yo quisiera tomar, y aquí no me recuerdo para este modelo, creo que el enfoque varía, pero cualquier cosa que yo quisiera tomar, la distancia mínima que tengo que tomarlo es de unos 2 metros más o menos, y de 2 metros hasta el infinito todo está enfocado, pero cualquier cosa que esté más cerca se ve completamente borroso. Se me escapa el detalle, tengo años de no buscar película para ello. Blanco y negro, por supuesto, ¿verdad? Es de la época en que el mundo era en blanco y negro. Ahora, una cámara más moderna es capaz de enfocar. ¿Por qué? Porque tiene, al igual que el ojo, un lente que es ajustable. O sea, tuvieras algo como esta, por ejemplo, un poquito más moderna, no tiene batería, un poquito más moderna. Y sí, si me preguntas que por qué tengo un montón de chunches de estos, es porque cuando tenía 15 o 16 años me encantaba la fotografía. ¿Okay? No soy muy bueno, pero sí tengo todavía hay cámaras, todas funcionan, vaya, por si alguien me pregunta que si tengo trasto y no, todo funciona aquí en la oficina. Ahora, esta es de 1985, ¿ok? A que veas, ha andado por ahí rebotando en 40 años y todavía funcionan bien, cuando hacían las cosas para que aguantaran. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la diferencia con esta cámara? Que, bueno, ya sabes, tiene un lente que, bueno, ahí se puede ver. Puedes enfocarlo. Y su distancia mínima de enfoque es unos 50 centímetros. O sea que aquí yo ya pudiera tomar una foto de la pantalla y saldría enfocada. Si ya me acerco ahí ya no puedo. Pero más o menos ahí está la distancia focal mínima. Y está toda sucia, por cierto, la pantalla, el enfoque. Vale. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Ahí es donde entra el cristalino. Vos tenés que enfocar. Y si a tu edad, después desgraciadamente las cosas van cuesta abajo, como yo me he dado cuenta, tu distancia de enfoque mínima anda por ahí por los 20 y pico centímetros, o menos tal vez, unos 15 a 20 centímetros, es tu distancia mínima de enfoque. Desde 15 centímetros hasta, por supuesto, el infinito. Ahora, en una cámara o en un lente tradicional de cámara, hay otras variedades, lo que haces es que el sistema de lentes vos podés
cambiar la distancia entre los lentes y cambiar el punto de enfoque. Obviamente en el cristalino no pudieras hacer eso. Lo que haces es que, como la potencia de refracción de la lente depende de la curvatura de la lente, entonces lo que haces es cambiar precisamente eso. El cristalino es flexible y está movido está suspendido el ligamento ciliar y tiene dos músculos. Primero es el músculo ciliar, ¿ok? Y dos es el músculo del cristalino. El músculo ciliar, al contraerse, modifica un poco, relaja la lente, y el cristalino, una vez que se relaja, se aplana, ¿ok? Se aplana. Un lente más plano implica más, o más bien menos potencia positiva, y por lo tanto, al disminuir la potencia de enfoque, la longitud del foco aumenta y por lo tanto puedes enfocar objetos lejanos. El otro músculo, el músculo del cristalino, lo que hace es lo contrario. Aumenta la curvatura de la lente y entonces aumenta la potencia de refracción y por lo tanto te trae el enfoque hacia objetos cercanos, ¿ok? O sea que aquí lo que tenés es una lente de potencia, cuya potencia de difracción es variable, primero, y dos, primero su potencia de refracción es variable, y dos, está controlada. O sea que el cristalino no es el lente más potente, pero es el único lente en el sistema que tiene ajuste. Ahora vos ya puedes controlar el ajuste. Ahora, ¿cómo vas a controlarlo? Bueno, aquí es donde tenés dos mecanismos mediados autonómicamente. Y si decís autonómicamente, eso implica que están fuera del control de la conciencia, porque, entre otras cosas, son automáticos. Cuando vos tenés una imagen que está fuera de foco, vamos a tener un sistema para el enfoque que depende de que la señal de la retina llegue al tálamo, ¿ok? Después vamos a hablar de las conexiones neurales, pero básicamente la señal visual de la retina llegó al tálamo. Para ser más específicos, ¿a dónde en el tálamo? Geniculado, el núcleo geniculado. Al núcleo geniculado lateral. Lateral, para ser más específicos. Ahora, en el núcleo geniculado lateral, parte de la circuitería me determina me determina si una imagen está en foco, porque la detección de líneas me va a abarcar. Por ejemplo, tengo algo fino, una línea fina, como una rayita de lápiz. Si el sistema de detección de líneas, que vamos a ver después, me lo marca como una sola fila de neuronas, implicando que está en foco, versus si es un área con un sector central bien enfocado y el resto fuera de foco, y es capaz de utilizar esa señal para enviarla al colículo superior. El colículo superior me va a detectar ese desenfoque y va a enviar una señal por el sistema del FLM. O sea, eso asumo que ya lo discutimos el semestre pasado. Sistema del FLM al complejo del núcleo oculomotor, y en el complejo del núcleo oculomotor, más específicamente al núcleo de Edinger-Westphal. En el núcleo de Edinger-Westphal me va a acomodar el cristalino va a contraer el músculo del cristalino, aumenta la potencia y me reenfoca hacia objetos cercanos. Si es lo contrario y está fuera de foco, en el sentido contrario, o sea que estás queriendo enfocar para cerca y el objeto está más lejano, también envía una señal
a los núcleos de la formación reticular. Alrededor de la formación reticular alta, en el mesencéfalo, están los núcleos, está un área que envía señales a través de todo el sistema simpático al simpático cervical, del simpático cervical vía el ganglio cervical superior. Las fibras que acordate se enrollan alrededor de la carótida y van a ir una de ellas hacia el cristalino para mover el músculo ciliar. O sea, es el mismo mecanismo, las mismas conexiones que me controlan el diámetro de la pupila, del cual hablaremos, también me controlan el enfoque. ¿Ok? Ahora, dice, yo empiezo a ajustar la potencia del cristalino hasta que encuentro el punto de enfoque, y cuando encuentro ese punto de enfoque, cuando la imagen está clara en la retina, esa señal inhibe, está enfocado, inhibo tanto el simpático como el parasimpático y bloqueo el cristalino en su posición de enfoque. Ahora, esto obviamente estoy constantemente cambiando el ajuste. Todo eso es muy bonito, excepto por un problema. Ahorita tenés 20 años, pero cuando tengas 50, estos son más o menos normales, pero bien pudiera usar de esos anteojitos así, que son medio anteojitos para mirarte así desde arriba. Porque ese cristalino, las fibras de proteína del cristalino se van endureciendo con el tiempo. Y pasado más o menos los 40 años, vos te haces presbiópico, o sea, desarrollas algo llamado presbicia. Básicamente, tu cristalino se entiesa de viejo. Y cuando se entiesa, el problema es que ya no puede aumentar su curvatura, ya no puede enfocar de cerca tan bien como lo hacía antes. Resultado, vas a necesitar algo que aumente la potencia de refracción, que aumente las dioptrías, y entonces pones una lente positiva adelante. Le hace, voy a necesitar anteojos para leer, ¿ok? Ahora, este principio es lo que te explica los errores básicos de refracción. Y vamos a considerar 3 errores básicos de refracción acá. La presbicia es un cuarto, pero bueno, o sea, lo hablamos. El primero es miopía. Ok. ¿Cuántos de ustedes usan anteojos? Yo, doctor. Okay. Yo también. Es normal. Es normal es normal particularmente en ciertas poblaciones, en ciertas ocupaciones, y la de estudiante es una de ellas, que eventualmente tenés 2 posibilidades acá. La primera es que seas miope. En ese caso, lo que está sucediendo es que pasa una de 2 cosas. O el cristalino, la lente, por un defecto de genético, por así decirlo, genéticamente mediado, porque la miopía tiene un componente hereditario, o el globo ocular es más largo de lo que debía ser. Vamos a ver si lo tengo aquí espérate. Aquí tenés. O el globo ocular acá es más largo de lo que debería de ser. Entonces, el punto de enfoque queda delante de la retina. Como el punto de enfoque no está en posición, entonces ves borroso. Si tenés una lente con muy poca potencia, un cristalino con muy poca potencia, va a suceder lo mismo. No hace suficiente refracción para enfocar en la retina. Tercera posibilidad es que tu córnea sea proporcionalmente plana, ¿va? Y sucede lo mismo, o sea, le estás restando, miento, que el cristalino tiene una curva muy grande, o la córnea también, y entonces le estás sumando potencia. Entonces, en un miope, si te dije que normalmente acá tenía, en una persona normal, ¿va? Ponerle que esta persona es miope y su potencia es mayor, más 61, o un lente, un globo ocular muy grande. Resultado, tus imágenes están fuera de foco. ¿Cómo lo corregís?
como la como en la en cualquier cálculo de óptica, la potencia del sistema es la suma de todos los lentes que están en él, le meto un lente negativo. Vaya, por ejemplo, aquí le meto un lente de -2. 61 menos 2, 59 y todo, y otra vez volviste a ver bien. O sea, te ahorras la penosa necesidad de andar platicando animadamente con el oasis del agua purificada o saludar de besito a los postes de luz, ¿va? Ahora, veamos el contrario, la hipermetropía. En un paciente hipermétrope tengo dos posibilidades. Uno es lo contrario de la miopía, un lente que enfoca detrás de la retina, ya sea porque el globo ocular es más corto, más chato, o porque tu cristalino o tu córnea tienen muy poca potencia de refracción. Entonces este por ejemplo tiene, vamos a ponerle que tiene más 54 de potencia de refracción, y entonces el punto de enfoque se quedó fuera de la retina. ¿Qué haces acá para corregirlo? Súmale la potencia que hace falta. Le pongo un lente convexo, o sea, parecido, el que más conocen ustedes, que es un lente parecido a una lupa. Por ejemplo, aquí le sumo un lente de +3. No, miento, +5. Este sí está hipermétrope. 54 más 5, 59, y otra vez vuelve el enfoque. O sea, eso es lo que está haciendo tu oftalmólogo o tu optometrista cuando está graduándote anteojos. O sea, viene y te pone aquella cosa en la cara, y lo que está haciendo es que tiene un montón de lentes, ¿va? Y dice +1, +2, +4, +2.5. Entonces te pone uno, corresponde a lo que él calcula que es tu defecto, y dice, ok, ya enfocas bien. No. Y este se pone más. No, este tampoco. Y ok, ese está bueno. Y ahí es donde anota en la receta para graduarte los anteojos. O sea, es un procedimiento así matemáticamente, aritméticamente simple. Bueno, tiene sus detalles, supongo, pero esa es la idea básica. La tercera posibilidad es que tengas un astigmatismo. En un astigmatismo el problema es que vos asumís que en este caso todas las superficies son igualmente redondas, o sea que la córnea, en particular la córnea y el cristalino, tienen la misma curvatura tanto verticalmente como horizontalmente. Pero ¿qué pasa si tenés más curvatura en un sentido vertical que en un sentido horizontal? Entonces ese lente ya no va a ser un lente de curvatura constante, ¿ok? Un lente de curvatura constante que aquí llamamos un lente esférico, sino que ahora tenés un lente que tiene más curvatura en una de las dos direcciones que en la otra, en un plano que en el otro. Ese lente se asemeja a un cilindro, entonces llamamos una aberración cilíndrica. Ya. Entonces puede que, por ejemplo, los astigmatismos no solamente tienen un grado, sino que tienen una dirección. Entonces dicen, por ejemplo, tiene un astigmatismo y tiene +2 dioptrías, tiene más curva en el sentido horizontal, entonces tiene +2 a 0 grados. Hay una convención de oftalmología que dice que esto es 0 grados, 0, 90, 180, ¿ok? Es 0 grados, quiere decir que entonces yo lo tengo que corregir con una lente que corrige eso, entonces póngale una lente de -2 a 0 grados para que la suma de todo quede igual. Mientras que las líneas verticales que no tienen aberración están enfocadas. Entonces en el astigmatismo lo que tenés es que vas a ver, por ejemplo, cuando te hacen un examen de la vista, ¿quién es astigmático aquí? Aparte de mí. Yo también. Te vas a dar cuenta, por ejemplo, que si te quitas los anteojos, por ejemplo, tenés algo que es una cuadrícula.
Y las líneas verticales están bien enfocadas, mientras que las líneas horizontales son borrosas, o sea que no está desenfocado parejo. Vos tenés que corregir el desenfoque en el plano en que ocurrió. O sea que la lente es necesariamente cilíndrica. ¿Okay? La lente entonces dicen, tiene una aberración cilíndrica y se hace una corrección cilíndrica. Hay unos truquitos en el cual vos puedes usar un lente esférico para corregir una distorsión cilíndrica, pero ese es otro rollo que ya se escapa de lo que queremos tratar acá. Ya es problema del optometrista, ¿eh? O del oftalmólogo, del especialista en oftalmología, con cuánto sumarle y cuánto quitarle, ¿eh? Pero me entiendes la idea básica. Ahora, el tercer punto en el ojo es que vos necesitas tener control de la cantidad de luz que entra. Y aquí tenés dos posibilidades. Una que obviamente es una condición de poca intensidad de luz. Y por supuesto necesitas dejar entrar la máxima cantidad de luz posible. O sea, tenés que dilatar la pupila. Dilatar la pupila lo hace, obviamente, las fibras radiales abren la pupila y la dilatación pupilar es función del mismo circuito que hablamos. O sea, estás midiendo la intensidad de la luz que llega a la retina y estás registrando el brillo a nivel del núcleo geniculado, fíjate. Ayudado en parte con información que viene de la corteza. Si la imagen está muy oscura, el complejo del oculomotor y el colículo superior envían una señal a través del simpático para las fibras dilatadoras pupilares y abrir la pupila. Mientras que si la cantidad de luz es excesiva, cosa generalmente más común, es tu problema, uno de tus problemas, si sos una especie diurna, es el deslumbramiento. Imagínate el deslumbramiento que podrías tener. Vaya, y te voy a poner una que a mí particularmente me molesta. 4:30, 5 de la tarde, vas manejando, por ejemplo, venís de Puerto Cortés para San Pedro Sula y el sol viene en esa dirección, se refleja sobre el concreto y te da en la cara, ¿va? Manejar con el sol enfrente. Eso es, particularmente si acaba de llover y el concreto está mojado y te refleja, porque literalmente te está deslumbrando. Entonces la solución a eso es obviamente enviar esa señal. Ahora la señal de los núcleos geniculados pasó al núcleo de Edinger-Westphal. El núcleo de Edinger-Westphal le envía la señal parasimpática hacia el ganglio ciliar y el ganglio ciliar contrae el esfínter de la pupila, ¿ok? Cierra. Ahora, hay un detalle. Vos ves, volvemos a nuestra vieja cámara, ¿ok? No la muy vieja, la menos vieja. Y ves que un lente tiene, yo no sé si se ve ahí, que tiene un diafragma, ¿va? El equivalente de la pupila. No sé si lo ve, ahí se ve, ¿eh? El equivalente de la pupila. Ese equivalente pupilar, por así decirlo, ¿ve? Ese equivalente pupilar es necesario porque obviamente en caso de que si estás, yo no sé si alguno de ustedes ha tomado fotos con una cámara que usa película, por supuesto, ¿no? Película para fotos, donde la medición de la cantidad de luz es crítica. Si vos abriste demasiado ese diafragma, la foto te queda toda deslumbrada y solo es un manchón blanco. Si no lo abriste suficiente, entonces la foto queda oscura. Mira, hay maneras de arreglarlo. Hay maneras de arreglarlo. E incluso a veces lo forzás de esa manera porque querés tener algún efecto. Vaya, esas fotos así todas granulosas, como antiguas, que lo haces modificando un poquito los ajustes de la cámara. Bueno, ahora,
Vos normalmente no tenés esa situación, o sea, es cierto, puedes detectar claridad y oscuridad, pero básicamente el mecanismo de la pupila es automático, ¿no? O sea, yo no necesito ajustar mi pupila cuando entro a esta habitación que está, ¿cómo se llama? Oscura, versus salir al patio donde tengo que contraer la pupila. Es más, probemos un poquito. Voy a cerrar esto. Vamos a ver qué pasa. Ahí oscurecí la habitación y para la cámara te das cuenta que inmediatamente las cosas empiezan a ver cerradas. Ves que la imagen que está poniendo la cámara aquí de la webcam está toda granulosa porque la cámara estas cámaras obviamente no tienen ningún tipo de diafragma, entonces tienen que trabajar con la luz que hay disponible, y si yo lo oscurezco más la habitación, deja de verse nada, ¿va? ¿Cabal? Pero para mí, perceptualmente, no hubo cambio en el brillo de la habitación. Yo sé que está más oscura, pero igual no dejo de percibir detalle, no pierdo información, porque mi pupila se dilató, ¿ok? Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto acá? Porque también hay un fenómeno óptico. Cuando yo enfoco para objetos lejanos, en particular, voy a hacer un poquito de contracción pupilar. Porque mientras más cierre el diafragma, más es la profundidad de campo. Ese es un concepto fotográfico también. Profundidad de campo. Ponele. Si yo tengo ahorita y mi profundidad de campo, con la pupila casi cerrada, va, qué sé yo, de 50 centímetros hasta el infinito. Perfecto. Pero si yo abro la pupila para dejar entrar más luz, la profundidad de campo se hace más pequeño. O sea, una apertura grande implica que la distancia en la cual los objetos están enfocados es más corta. Entonces, cuando yo hago enfoque a objetos lejanos, tiendo a cerrar un poquito la pupila, en particular a exteriores. Mientras que si dilato la pupila, mi enfoque se va a acercar a mí, por así decirlo. ¿Ok? Punto que nos va a interesar porque vos estás haciendo ese juego de hecho, la pupila está ajustando el diámetro constantemente. No es que se queda en un punto fijo, sino que debe ser capaz de reaccionar en más o menos 0.1 segundo para evitar el deslumbramiento. Por ejemplo, cuando viene y te da un reflejo, inmediatamente cierran la pupila, ¿correcto? Ahora, todo esto implica que ya vas a tener una imagen proyectada sobre la retina. Ahora, esta retina, como te decía, tiene un par de particularidades. Primero, vamos a considerarla como parte del sistema nervioso central. Su arquitectura es una arquitectura principalmente neuronal. Dos, la manera en que están conectados los receptores en la retina para formar después las fibras que conforman el nervio óptico, es en sí un circuito de filtrado. 3. La retina, de hecho, no solamente es una extensión del sistema nervioso central en un sentido morfogenético, filogenético, sino que también desde el punto de vista anatómico, su riego sanguíneo está proporcionado por la arteria central de la retina, que es rama del oftálmica, o sea que viene de la circulación intracraneal. La cubierta del nervio óptico es meninges. O sea, el nervio óptico tiene una cubierta de dura madre, tiene una vaina aracnoidea y una pequeña cantidad de líquido que lo baña, que es como extensión básicamente del líquido cefalorraquídeo. Una pequeña cantidad, pero está ahí. Y 3,
las fibras del nervio óptico son fibras mielinizadas centrales, o sea, no es fibra periférica. Y esa es la gran diferencia en los ojos de los vertebrados. En un invertebrado, ponele un insecto, los receptores de luz son derivados de los receptores cutáneos, de la cubierta de la piel, del exoesqueleto, y son conectados al sistema nervioso central por nervios periféricos, ¿ok? Por fibras periféricas. Pero aquí en el ojo vertebrado, en particular en el humano, las fibras que te conectan son fibras centrales. Y de hecho la glía es oligodendrocitos, no vas a tener ahí célula de Schwann, no es regenerable, desgraciadamente, por la misma razón. Y esto es porque básicamente vos tenés una sola fibra entre la retina, o sea, de la que inicia el nervio óptico hasta llegar al núcleo geniculado. Es un proceso de un solo paso con una sola fibra. Razón, obviamente, aquí es la velocidad, porque tenemos otro punto. Aparte de que yo tengo que hacer filtrado, sin embargo, tengo que mantener una transmisión de datos a gran velocidad, porque entonces porque si no vas a entrar en un problema cuando tu transmisión visual de datos sea lenta. Cuando la transmisión de datos es lenta, entonces te va a pasar como al coyote. ¿Te acuerdas lo que le pasaba al coyote, va? Iba corriendo, se iba por el acantilado y se daba cuenta 2 segundos después y luego para abajo, ¿va? Ahora imagínate que vos vas caminando por la calle, hay un poste de la luz enfrente y vos, bueno, la señal llegó, pero tomó 2 segundos en llegar a la corteza y vos te diste cuenta de que había un poste 2 segundos después de lo que debías. ¿Qué va a pasar? Obvio, ¿vale? Le vas a ir a dar un besito al poste. Entonces, en términos del sistema visual, una de las cosas que más te interesa es mantener la velocidad de transmisión de datos en lo posible. Y eso lo vas a hacer, 1, buscando las neuronas más rápidas en el sistema, y 2, buscando reducir, o sea, es más económico en términos de tiempo procesar y reducir la cantidad de datos que estás enviando al nervio óptico que enviar todos los datos crudos. Por tanto, empezamos con el filtrado. Veamos la retina. Espérate, solo voy a quitar acá estas. Solo voy a quitar estas manchones que hago en el libro siempre. Esta es la mácula. Esta es parte de la retina. Digo parte porque entonces vamos a hablar en términos de la estructura de la retina primero para entender cómo trabaja. En nuestro efecto acá, hacia arriba, ahí dice distal y proximal. Para que me entendas, aquí está hacia la esclera, vaya, hacia la periferia del ojo. Y aquí está hacia el humor vítreo, que es una mejor manera de decirlo. Ahora, ves que entonces la retina, si uno concibe al principio la retina y diría, bueno, los receptores van a estar hacia el vítreo, van a estar aquí más cerca de la luz, pero la retina es al revés en ese sentido. Básicamente porque aquí falta un detalle, que bueno, no es parte de la retina, hay que ser claros. Los vasos sanguíneos o el aporte viene por acá. Esta es la coroides. Y aquí están los vasos sanguíneos, por ejemplo. Aquí están los vasos sanguíneos. Aquí están las estructuras de soporte. Está el drenaje venoso, etcétera. Y por lo tanto, los
receptores que jalan más energía, o los mayores consumidores de recursos están más cerca de la coroides, porque ahí está ¿cómo se llama? El mayor aporte. Ahora, si te das cuenta, esta retina está, ¿cómo se llama? Laminada. Vamos a ver las capas de afuera hacia adentro de la esclava. Lo primero es una capa pigmentaria. Esa capa pigmentaria va a tener melanina, básicamente porque evita que la luz se rebote acá y entonces te haga un montón de reflejos extraños y te contamine pues la información visual. Básicamente sirve para tener un forro negro, y si te das cuenta, si vos ves una cámara cualquiera, ves que el interior obviamente es negra para evitar esos reflejos. Segunda capa, la capa de conos y bastones, en particular el sector receptor que está acá. Esa estructura en forma de peine es el sector receptor. Tercero, la capa nuclear externa, que es donde están los núcleos de los conos y bastones. De allí tenés una capa donde hay muy pocas neuronas, en general hay más proyecciones, que es la capa plexiforme externa. Y en la capa plexiforme externa vas a tener esta célula, la célula horizontal de la retina, ¿ok? Fíjate que estas células horizontales están conectando varios conos a la vez, están sumando, en particular, también hay para los bastones, pero aquí vamos a hacer con los conos. Ves que está sumando la señal de estos conos. Luego, estas células horizontales me van a formar lo que llamamos la vía lateral en la retina, o sea que tenés un montón de conexiones que son, por así decirlo, transversos, o sea, van de lado a lado, pero no salen de esa capa. Luego la siguiente, entonces, capa 4. La quinta capa es la capa nuclear interna, donde tenés en particular una población grande de estas células, una célula bipolar. Fíjate bien, los conos y los bastones son fotorreceptores que se derivan de neuronas, o sea que decimos que es neurona modificada. Pero de aquí para abajo, de la célula horizontal hacia el vítreo, todas estas células que ves son neuronas, con todo lo que eso significa. La célula bipolar en particular es interesante porque es la única población grande de neuronas eléctricas que tenés, ¿ok? Acordate que el modelo estándar de neurotransmisión dependía de que tenías un neurotransmisor químico, pero aquí en aras de la velocidad, y dado que la célula bipolar solo está retransmitiendo señal, métalo como una célula eléctrica porque estoy ganando, ¿ok? Estoy ganando velocidad. La siguiente capa 6. La capa plexiforme interna, en donde tengo las proyecciones, en particular de este grupo de neuronas que se llama una célula amacrina, ¿ok? Las células amacrinas que van a conectar varias células bipolares entre sí, y esas células van a actuar como un mecanismo de regulación de señal. De hecho, esta va a ser una de las interesantes ahí para ver cómo aquí en la retina tenés un montón de circuitos pequeños que o te hacen sumación de estímulo o te hacen inhibición lateral. O sea, aquí en la retina ya vas a empezar, uno, a hacer detección de algunas cosas, por ejemplo, movimientos y líneas, y dos, voy a hacer un montón de inhibición lateral, porque la inhibición lateral aquí es súper importante para refinar, para afinar la señal, ¿ok? Para hacer que la imagen se vean nítidas. Luego, la séptima capa es la capa de células ganglionares, ¿ok? Y estas células ganglionares están están recogiendo señal de las amacrinas y de las bipolares, ¿ok?
Esta capa de células ganglionares, los axones de la célula ganglionar van a formar el nervio óptico. O sea que estos axones van directo al cuerpo geniculado lateral. Mira. De aquí para allá es vía directa hacia el tálamo. Por último, tenés el estrato óptico, acá, protegiendo todo, y una membrana, la membrana limitante interna, que te forma ¿cómo se llama? La protección o la separación entre la retina y el vítreo. O sea que aquí tengo una estructura laminada, 9 capas. Porque, es que aquí faltaba una. Aquí falta una. Por fuera de la capa pigmentaria hay una 10ª capa, que es la membrana limitante externa, que me separa la capa pigmentaria de la coroides. O sea que hay 10 capas, 10 estratos ahí en esa retina. Ahora, no toda la retina es igual. ¿Por qué? Porque vamos a tener que, si yo veo la retina, voy a ver si puedo hacer esto. Espérame, ya tenía el whiteboard, ya lo puse para New Upcoming. No, gracias. Ya sé lo que es el New Up. Ok, déjame ver. ¿Se ve la pizarra? Sí, doctor. Sí. Ok, si yo tengo la retina vista de frente, el globo ocular, y voy a ver que en el centro de la retina, voy a aclararte una cosa. Este es el globo ocular o la retina. Aquí está el cristalino, está la córnea. Fíjate bien que la nariz está aquí, o sea que el globo ocular no está apuntando hacia adelante, está apuntando hacia los lados, porque las órbitas al fin y al cabo apuntan más o menos 45 grados. Eso quiere decir que si tenés un objeto enfrente, vamos a poner algo más fino, en azul. Tengo un objeto acá. Enfoca sobre un punto que este es lo que llamamos el punto central de la retina, el eje óptico. Mira, que estoy así remarcando en azul, es el eje óptico. Pero hay otro eje que es el eje anatómico del ojo. Mira que están en un ángulo. Este es el centro de la retina anatómicamente hablando. Y entonces yo lo tendría aquí. Vamos a ponerlo aquí, espérate. Voy a ver la retina como la vería en el oftalmoscopio con el eje óptico en el centro. Aquí está el centro de la retina. Aquí vamos a llamarlo X. Esto que llamamos acá es lo que llamamos el punto ciego, ¿ok? Llamamos el punto ciego, o lo que vamos a llamar más correctamente el disco óptico. Del disco óptico van a salir, decíamos, todos los vasos sanguíneos, porque aquí viene la arteria central de la retina y se distribuye. Generalmente esta es su distribución. Una rama superior y una rama inferior. Y se distribuyen por la retina para darle su aporte, ¿va? Las venas van junto con las arterias, por cierto, en general. En el disco óptico es donde convergen todos los axones de las células ganglionares. Y tenés entonces aquí, esto es, por así decirlo, es bueno, se le puede conocer así, es la cabeza del nervio óptico. Pero ahí donde está el disco óptico, no hay receptores. Ese es tu punto ciego. Ese es tu punto ciego porque no habiendo receptores no podés detectar nada. Ahora, aquí, en el centro, frente al eje óptico de la retina, aquí marcado en rosado, voy a tener un sector. A ver si se ve. Yo creo que voy a usar otro color, espérate. Este es más visible. Aquí tengo un sector, mira. Fíjate de una cosa.
En este sector la retina se adelgaza y es lo que llamamos la mácula, el punto para la visión central. Número 1, en la mácula nunca hay vasos sanguíneos porque vos querés ahí reducir el espesor para mejorar en lo posible dos cosas. 1, meter la máxima cantidad de receptores, en este caso de conos, en un espacio pequeño. Mientras más receptores tenés en un área, mejor es la resolución de tu sistema óptico. Ok. Vaya, ustedes entienden algo de eso porque andan por ahí. Entonces viene, por ejemplo, Ana y va a ir a buscar un teléfono y una de las cosas que vos andás buscando en el teléfono es la cámara. Entonces viene y dice, no, que mira que este teléfono tiene una cámara de 12 megapíxeles. Pero viene otro y te dice, no, pero mira, mejor paga un poco más y comprate el otro que tiene una cámara de 18 megapíxeles. Y bueno, y viene, por supuesto, Paola, que siempre anda ahí. Pero yo tengo una cámara de 48 megapíxeles porque me compré el iPhone 16. Que ahora te has dado cuenta que la tendencia llegó a lo ridículo porque los teléfonos parecen estufas, así como con 5 cámaras atrás. ¿Va? ¿Ya has visto esa tendencia nueva? Sí, doctor, no se mira bien. No le hallo mayor uso, la verdad. Bueno, supongo que hay gente que sí le gusta y yo entiendo que el teléfono ha ido a sustituir algunas cosas. Por ejemplo, vos andabas antes una cámara de fotos pequeña, esas cajitas, para tomar fotos de X o Y. Y después vinieron las cámaras digitales, andabas de esas camaritas digitales chiquitas, ya sabes de cuáles, que andabas para andar tomando fotos ahí. Obviamente ya quedaron obsoletas porque el teléfono se supone que hace lo mismo para tomar fotos de día a día. Conste, yo sé que hay gente que lo hace como una cuestión artística, pero si quieres fotos de verdadera calidad necesitas una cámara profesional, ¿va? Como esta, pero digital. Ok, ahora, ¿qué quiere decir los megapíxeles? Porque ustedes compran megapíxeles con toda la facilidad del mundo, pero ¿qué significan? Los colores, ¿verdad? No. A ver, Ana, vos que andás comprando cámaras que parecen estufas llenas de cosas atrás. Es como la cantidad de cuadritos que tiene, que es para darle la resolución a la foto. Exactamente. Pongamos un teléfono cualquiera, vaya, y agarras la cámara. Entonces, adentro de eso hay un sensor, ¿va? Entonces, por ejemplo, viene el primer sensor tenía 1 megapíxel, ¿ok? Bueno, no el primero, ya había de menos antes, tal vez. 1 megapíxel, quiere decir que tenés un millón de elementos, de puntos sensores dentro de la cámara y que por lo tanto la resolución va a ser de tanto. Dice, mira, puedes sacar una foto a las viejas, decía 640 por 480, creo. Y se mira, y si que la querías ampliar, te das cuenta que los píxeles, que se mira, bueno, la palabra pixelada, que veías aquellos cuadros todo angular, vaya. Entonces viene alguien y dice, bueno, yo voy a poner una cámara ahora de 4 megapíxeles. Tengo 4 veces la cantidad de receptores y entonces las imágenes se miran mucho más claras, ¿ya? 4, 16 o 25 o lo que sea megapíxeles, y mientras más aumentas, más es la resolución, más claras son las fotos. Si vos amplias una foto con una buena cámara y ves que aunque la ampliaste, todavía las imágenes se miran súper nítidas. Ok. Lo mismo con tus pantallas. Vaya, vos tomas, por ejemplo, desde esta pantalla, de una pantalla de tu computadora, dice resolución. Esta dice resolución, a ver, 1920 por 1080. Esta de la computadora que estoy usando ahorita.
y las imágenes se ven razonablemente claras, o sea, las líneas se miran líneas, los colores se miran correctos, etcétera. Hay obviamente laptops mejores, y si me voy a gastar cualquier cantidad de, por ejemplo, que tengo que reconocerlo, aunque me caen mal, aunque las encuentro casi inutilizables, pero las pantallas, por ejemplo, de las iMac, de las Apple, si en algo nadie les gana eso, es que tienen esa pantalla como 2500 por 1800, no sé cuánto, y que las imágenes en la pantalla se miran así tan nítidas, tan bonitas, porque tienen mayor resolución. Ahí tenés más elementos en el mismo espacio. O una laptop vieja, pero por aquí tengo una antigua. Vaya, por ejemplo, tengo esta laptop que, a ver, esta es como 2005, 2006 tal vez. Mira, todavía sirve la cosa esta, pero la pantalla es creo que 1024 por 768, una cosa así, y las imágenes se miran recrudas, uno ya las siente recrudas, en su tiempo eran buenas. Por cierto, lo único que la batería ya no carga, pero esa es mi laptop de emergencia porque todavía sirve para un propósito. Todavía maneja bien cuestiones como audio y video y la puedo usar para ver películas o leer PDFs. ¿Sí? Y como son a prueba de balas, no importa, ya le ha caído no sé cuántos frescos en ese escritorio y no le pasa nada. Pero regresemos al asunto. Entonces, en la mácula lo que hiciste es que quitaste todos los elementos extraños para poder empacar la mayor cantidad de receptores en ella y tener visión central con percepción de detalle fino. Es más, dentro de la mácula, vamos al dibujo, dentro de la mácula, la porción central que hice ahí como un huequito, realmente es así. Si lo viera, ahí ves que la superficie de la retina se va para abajo y tenés este punto central que se llama la fóvea, la fosa de la retina. En la fóvea es donde tenés mayor cantidad de receptores y está justo frente al eje óptico. Aquí en la fóvea no hay vasos, ni siquiera hay otra cosa que la capa de los conos, ¿ok? Las células ganglionares y demás que están saliendo y que se van directo para los lados para reducir la distancia entre la luz y el receptor, aumentar la cantidad de receptores y aumentar la resolución de la visión central. Por cierto, como veías que en el dibujo anterior tenías conos y bastones, en la fóvea no hay bastones, quiere decir que solamente tenés conos, tenés visión en color, pero necesita de una cantidad razonable de luz para poder trabajar. Ahora, en general, en el nervio óptico, mientras más te acercas a la periferia, la retina, mientras más te acerques a la periferia, más vas a tener bastones. Quiere decir que en la retina periférica, vamos a ponerlo acá, voy a tratar de poner un gradiente. Mientras yo vaya acá, mira, mientras yo me aleje, voy a tener más bastones. Mientras que en la mácula y en la fóvea no tengo ninguno. Quiere decir que la visión, que los bastones que me van a servir para ver en la oscuridad están en la periferia. Eso es algo que vas a aprender. Ok. Si vos tenés un poquito de costumbre de andar en lugares oscuros, o si te gusta andar haciendo, qué sé yo, viendo estrellas o algo así, te vas a dar cuenta que la mejor manera de ver un objeto cuando hay poca luz es verlo ligeramente de lado. Si lo pones enfrente, desaparece prácticamente. ¿Ok? Y puedes probar este experimento. Vaya, mira lo que yo hago. Mira el experimento que yo hago y que tengo esa costumbre. Vaya, no siempre. Por ejemplo, hoy sí, porque me siento medio agripado. Y me levanté a las 8:10. Pero a veces yo me levanto a las 4 de la mañana. Porque ya no tengo sueño. Entonces, una de las cosas divertidas es levantarte, hacer tu cama, bañarte, rasurarte, hacer todo lo que uno hace, cambiarte sin encender la luz.
usando solo tu visión nocturna. ¿Nunca has probado hacer eso? Desplazarte por tu casa con todas las luces apagadas estilo ninja. No. Es una cosa que, bueno, yo le recomiendo a la gente que lo intente o que aprenda. Que aprenda alguna vez. Todas las mañanas. ¿A qué hora te levantas, Rafael? A las 4 o 5 tal vez. Bueno, no, yo le digo a todo el mundo que tiene que aprender el layout de la casa en oscuras, porque si hay una emergencia, ¿no? Y esto es una cosa real, no es una broma. Con esta situación, es de noche, hay un incendio en tu casa. Y una de las primeras cosas que pasa cuando tenés un incendio razonablemente grande es que se puede haber ido la luz. 2, hay un montón de humo en la casa, entonces vos no ves, realmente no ves a dónde vas, solo ves sombras, solo ves tenés muy poca información visual y de alguna manera tenés que salir de tu casa. O 2, ponerle esta otra. Es rarísima, es aún más rara que la anterior. Hay un terremoto y la primera cosa que pasa en un terremoto es que se va la luz, por razones obvias. Se va la luz y vos tenés que salir de tu casa sin luz. Y por supuesto tratar de sacar, qué sé yo, lo más básico, no sé, sacar la billetera y tal vez el teléfono para pedir ayuda, y tienes que hacerlo en oscuras. Entonces uno tiene que saber dónde están los muebles en la casa, no encontrárselos por la fuerza. ¿Okay? Entonces yo obviamente lo hago más que nada por diversión, por decir, puedo entrar y salir de mi casa sin encender la luz y de preferencia sin hacer ruido, como dices, entrar y salir a lo ninja. Siempre útil, ¿verdad? ¿Qué tal si me quiero escapar? Nunca se sabe, ¿verdad? ¿Qué tal si me quiero escapar a hacer alguna trastada antes de que todo el mundo se despierte? Bueno, entonces, la mejor manera de hacerlo es que yo voy a usar mi visión nocturna, pero voy a ver con la periferia, o sea, yo no veo nada de frente, estoy viendo algo desde la esquina del ojo, porque ahí es donde tengo los receptores para poca condición de luz. Entonces, veamos ahora y caigamos en el asunto de los receptores. No, miento. Vamos a verlo mañana. Faltan 3 minutos para las 10 y yo me siento medio molido. Entonces, seguimos mañana con la estructura de la retina hasta el núcleo geniculado. ¿Ok? Gracias, doctor. Que tenga buen día. Okay, bye. Gracias, doctor. Que tenga buen día. Perfecto.